resolución de ejercicios del tema de triángulos, primero, secundaria, área de geometría. Han faltado ejemplos, sí, por eso la mayoría no ha podido hacer. Entonces voy a resolver todos los ejercicios de la tarea. ¿Ya? ¿Cuál de los ejercicio uno? ¿Cuántos de los siguientes triángulos son acutángulos? Recordemos que los triángulos acutángulos, los tres ángulos que forman el triángulo son agudos. Por eso se llama acutángulos. Entonces, ¿qué significa un ángulo agudo? Mayor que cero y menor que 90. A ver, en el primer triángulo tenemos 40, 40, entonces sí son agudos. El último ángulo, ¿cuánto es? Entonces, la suma de los ángulos en un triángulo, ángulos internos, suman 180. Entonces tenemos 40 más 40, 80. Para 180, el último ángulo, ¿cuánto es? Es 100. ¿100 es un ángulo agudo? 100 no es un ángulo agudo, es mayor que 90. Entonces, esto no es un triángulo acutángulo. No es. Baste que uno de sus ángulos sea mayor que 90, no es un triángulo acutángulo. Tienen que ser todos sus ángulos agudos. Segundo triángulo, tenemos 70, 80 agudos. ¿El último cuánto sería? Para 180, 30. Necesariamente tiene que ser 30. 70 más 80, 150 más 30, 180. Cumple la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180. Entonces, ¿los tres ángulos son agudos? Sí, 30 es un ángulo agudo, 70 también y 80 también. Entonces, este triángulo es un triángulo acutángulo. Tenemos el triángulo 3. Tenemos 80 agudo, 80 también. ¿El tercer ángulo cuánto es? Para 180, 80 más 80, 160. Para 180 necesariamente tiene que ser 20. Entonces observamos 80 agudo, 80 también agudo y el último tiene que ser también agudo. 20 es agudo, sí, entonces es un triángulo acutángulo. Tenemos el triángulo 4. 20 y 20 agudos. Vamos a ver el tercer ángulo. Para 180, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? Tiene que ser igual a 140. 140. 140 más 20, 160. Más 20, 180. Entonces, estamos haciendo cumplir el teorema de la suma de los triángulos. La suma de los triángulos debe ser igual. La suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser igual a 180. Entonces, observamos, 120 es un ángulo agudo, sí. 20 también es un ángulo agudo, también. Pero 140 es ángulo agudo, no es ángulo agudo, es mayor que 90. Entonces, esto es un triángulo obtusángulo, no un acutángulo. Entonces, tenemos que la respuesta es 2 y 3. Los triángulos 2 y 3 son acutángulos. Entonces, vamos a pasar con el número 2. Listo, tenemos el ejercicio 2. En la figura se muestran triángulos isósceles. Hay el valor de x por y. Tenemos el triángulo isósceles A y el triángulo isósceles B. ¿Qué se cumple un triángulo isósceles? Que dos de sus lados son iguales. Entonces tenemos el lado 1 mide 1, el lado 2 mide 2 y tenemos x. Acá tenemos el lado 1 mide 3, el lado 2 mide 6 y el lado 3 y. No sabemos el valor de x y y, vamos a tener que hallarlo. Ahora, ustedes dirán, como es un triángulo isósceles, x puede valer 1 y puede valer 2. ¿Cuál de los dos tiene que ser? O sea, si acá ponemos 1, se cumple que es un triángulo isósceles, ya que dos de sus lados son iguales. Y si ponemos 2 también se cumple. Entonces, ¿qué valor puede tomar? ¿Qué valor tiene que tomar x? Lo vamos a ver mediante el teorema el principio de la existencia de triángulos. ¿Qué es eso? El principio de la existencia de triángulos es una operación que nos permite hallar qué valores puede tomar x, qué valores puede tomar un lado desconocido de un triángulo. Entonces, el lado desconocido tiene que ser mayor que la diferencia de sus dos otros lados, pero menor que la suma. ¿Esto qué quiere decir? Que
2 menos 1 tiene que ser menor que x, pero x tiene que ser menor que 1 más 2. Eso nos dice el principio de la existencia de triángulos, que la diferencia tiene que ser menor que el tercer lado desconocido, pero ese tercer lado desconocido tiene que ser menor que su suma de los otros dos lados. Entonces, 2 menos 1 nos da 1, tiene que ser menor que x, y x tiene que ser menor que 1 más 2, o 2 más 1, 3. Entonces, x tiene que puede tomar valores de mayores que 1, pero menores que 3. Entonces, x no puede ser 1, ya que x tiene que ser mayor que 1, mediante este principio. Entonces, ¿qué valor nada más puede tomar x? 2. Entonces, ahí se cumple el dato que nos dice que son triángulos isósceles. Teníamos que x puede tomar dos valores, y he descartado un valor mediante el principio de existencia de triángulos. ¿Qué nos dice el principio de existencia de triángulos? Que la diferencia de los otros dos lados tiene que ser menor que el tercer lado desconocido. Y ese tercer lado desconocido tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Esto, ¿ya? No se olviden, el principio de la existencia de triángulos. Y mediante ese principio he descartado un valor de x, que es 1. Lo he descartado, ya que x tiene que ser mayor que 1. No puede ser 1. 1 no es mayor que 1. Eso es absurdo. Pero menor que 3. Entonces el único valor que nos queda es 2, ya que tiene que ser triángulo isósceles. Entonces x vale 2. El triángulo B también se resuelve por ese mismo método. A ver, el triángulo B, como es isósceles, puede tomar 3 y 6. Ya que 3 y 6, si y vale 3, se cumple que es isósceles. Y si y vale 6, también se cumple que es isósceles. O sea, si ponemos acá 3, es isósceles, ya que dos de sus lados miden iguales. Y si vale 6, también, ya que dos de sus lados también van a medir lo mismo. Entonces, hacemos lo mismo. El tercer lado tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. ¿Eso qué quiere decir? 6 menos 3 tiene que ser menor que y. Y y tiene que ser menor que la suma 6 más 3. 6 menos 3, 3 menor que y menor que 9. Entonces, y, ¿qué valor puede tomar? Puede tomar 4, 5, 6, 7, 8. Pero debe ser isósceles, recuerden. Si es isósceles, entonces, ¿qué valor debe tomar y? Y tiene que tomar 6, solamente 6. Porque 6 hace que el triángulo sea isósceles. A ver, de nuevo. Y debería tomar 3 y 6. Entonces, mediante el principio de existencia de triángulos, hemos descartado un valor para y, que es el 3. Ya que y tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma. Entonces, mediante ese principio hemos descartado el valor de 3. Entonces, y necesariamente tiene que ser 6 para que sea isósceles el triángulo. Entonces, x vale 2 y y vale 6. Entonces, x por y, ¿cuánto nos debería dar? Entonces, vamos a borrar esto. X por y es igual a 2 por 6. Esto es igual a 12. Respuesta del problema 2, 12. Vamos con el problema 3. Problema 3. Problema 3. En la figura se muestran dos triángulos equiláteros. Hay el perímetro de cada uno. En un triángulo equilátero, ¿qué nos dice el triángulo equilátero? Que los tres lados son iguales. En un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos sus lados. Primero, igualamos este lado con este lado para hallar A. Entonces, vamos a hallar A igualando los lados. 2A es igual a más 3. Entonces, las incógnitas para un solo lado
y los números para otro. Este A está sumando, pasa a restar y nos queda 3 acá. 2A menos A vale 3. Ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A. Entonces, el triángulo que nos queda, 2A, este lado mide 2A, entonces acá va a ir 2A, ¿cuánto sería 2A? 2 por 3, 6, entonces este lado mide 6. Acá nos dice A más 3, este lado mide A más 3, entonces A más 3 sería 3 más 3, 6. Entonces, en un triángulo equilátero, los tres lados, o sea, basta con hallar un solo lado, ya tenemos los tres otros lados. Por ejemplo, acá nos dan 3 al cuadrado, no sería 9, menos 3, 6. Entonces sí se cumple. Entonces, el perímetro del primer triángulo, ¿cuánto es? ¿Qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados de una figura. En este caso tenemos un triángulo. La suma de sus lados, 6 más 6 más 6. Perímetro es igual a del primer triángulo es igual a 18. Entonces, para resolver este ejercicio que hice, primero nos dicen el dato importante, son triángulos equiláteros. ¿Eso qué quiere decir? Que sus lados son iguales. Entonces solamente bastaría con igualar dos de sus lados. En este caso igualé 2A es igual a A más 3. Entonces hallé el valor de A y hallé la medida de sus lados. De uno de sus lados nada más y lo demás es lo mismo. Entonces, el perímetro del primer triángulo es 18. Ahora pasamos con el segundo triángulo. Lo mismo, como es triángulo equilátero, solo bastaría con igualar dos de sus lados. Vamos a hacerlo con otro color. Celeste. Igualamos dos de sus lados. En este caso voy a igualar este con este, pero podría igualar también con este. O sea, sería lo mismo. Entonces, B más 2 es igual a 2B menos 1. Entonces, a un lado las incógnitas y a un lado los números. Este menos 1 está restando, pasa a sumar. Sería 2 más 1 es igual a 2B. Este B está con signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Esto sería 3 es igual a 2B menos B. Ya tenemos el valor de B, que es igual a 3. Coincidentemente con el valor de A, que también fue 3. Pero eso son dos triángulos apartes, no tienen nada que ver. Entonces el valor de B es igual a 3. Si el B es igual a 3, entonces tenemos el triángulo. Vamos a dibujar el triángulo. Ustedes ya lo hacen con regla. 3 sería acá en este lado. Vamos a enfocarnos en este lado. B más 2, 5. Entonces, como es un triángulo equilátero, ya no importa. Los otros dos lados ya no los hallo porque son iguales. 5, 5, 5. Entonces, ¿el perímetro cuánto es? Así, al ojo. 5 más 5, 10. Más 5, 15. Entonces, ya tenemos el problema resuelto. Tenemos el perímetro del primer triángulo, que es 18, y del segundo triángulo, que es 15. ¿Cómo lo hallé? Gracias al dato, el dato importante que nos dan, que son triángulos equiláteros. Si son triángulos equiláteros, puedo igualar la medida de sus lados. Entonces, vamos a pasar con el problema 4. ¿Ya? Problema 4. Según la medida de sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo es el siguiente? La clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. ¿Qué son? Podemos tener acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Vamos a ver qué tipo de triángulo es este. Vamos a hallar primero el valor de x para saber la medida de sus ángulos. Para hallar el valor de x, ¿qué tenemos que hacer? La suma tiene que ser igual a 180. Entonces tenemos que 2x más 3x más x tiene que ser igual a 180. ¿Esto qué quiere decir? Que 2x más 3x más x, ¿cuánto nos da? 6x es igual a
180. Tenemos que x es igual a 30. Muy bien. 30. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, hasta ahí ya tenemos el valor de x. Entonces, ¿cuánto sería sus ángulos? ¿Cuáles son? Entonces teníamos 2x, entonces esto sería 60. ¿Sí o no? 60. 2 por 30, 60. 3 por 30, 90. Y x que es 30. Entonces verificamos. 60 más 30, 90 más 90, 180. Entonces sí se cumple la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces hasta ahí, muy bien. Tenemos que un ángulo es 90. Entonces si un ángulo es 90, nos recordamos la teoría que dice que si uno de sus ángulos es igual a 90, es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos esto. Tenemos este triángulo. A ver, voy a hacerlo bien. Vamos a hacer con líneas. Tenemos esto, esto y esto. Pero observen que este ángulo mide 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá podemos poner este símbolo, que ustedes muy bien lo conocen, que es un cuadradito. ¿Qué significa? A ver, vamos a poner con el lápiz mejor. Un cuadradito. ¿Qué significa? Que mide 90 grados. Entonces esto es un triángulo rectángulo. Respuesta: ¿qué tipo de triángulo es el siguiente? Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Respuesta: ¿por qué? Porque la medida de uno de sus ángulos es igual a 90. Ya, recordemos, acutángulo, todos sus lados tienen que ser agudos. Obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso. Pero rectángulo, uno de sus ángulos es igual a 90. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos el ejercicio 5, perdón. A ver, en el problema 5 hay un error. Este ángulo, perdón. A ver, este ángulo no es 2x, no es 2y, es y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen que son isósceles. Si son isósceles, entonces dos de sus ángulos miden lo mismo. Entonces no puede ser 2y igual a y. Entonces esto es necesariamente y nada más. Ahí es y. Entonces con esto ya vamos a empezar el ejercicio. Dice, si los triángulos isósceles que se muestran son obtusángulos. ¿Qué son obtusángulos? Que uno de sus ángulos es mayor que 90. Hay el mayor valor de x y y en números enteros. ¿Qué quiere decir números enteros? 1, 2, 3, 4. O sea, no pueden ser decimales. Entonces con esto vamos a hallar el valor de x y y. Dice el mayor valor. Si x tiene que ser mayor, beta tiene que ser menor, lo menor posible. El menor ángulo posible para que sea obtuso. ¿Cuánto tiene que ser? 91, ¿sí o no? O sea, tiene que ser obtuso. Obtuso abarca mayor que 90, pero menor que 180. Entonces tiene que ser necesariamente 91. ¿Por qué tiene que ser el menor posible? Porque si este es el menor posible, entonces x puede ser mayor. Ahorita les voy a explicar mejor por qué. A ver, si beta toma el menor posible, entonces x puede tomar valores mayores. A ver, vamos a poner un ejemplo. Beta, si toma el valor de 179, entonces, no, 178.
O sea, es un valor grande, ¿sí o no? Es un obtuso grande. Es menor que 180, sí. Entonces es obtuso grande. Entonces X necesariamente tiene que ser 1 y 1. Entonces tendríamos esto. Si beta toma el valor de 178, X tiene que ser 1 y 1, porque la suma tiene que ser 180. Entonces, a eso es lo que refiero. Entonces, si beta toma un valor grande, entonces no, X va a ser pequeño. Entonces, lo contrario, si beta toma valores pequeños, entonces X va a tomar valores más grandes. Entonces, tenemos que, vamos a dar el menor valor posible para beta, que es 91, porque recordemos que es obtuso. Es obtuso. Entonces, el menor valor obtuso para beta entero, es 91. Entonces tendríamos que 91 más x es igual a 180. Entonces 91 x más x es 2x. Es igual a 180. 2x, 91 pasa a restar, nos quedaría 180 menos 91. 2x es igual a, ¿cuánto? 89. Ahora, acá viene un problema. Si nosotros dividimos 89 entre 2, x nos da decimal. Entonces el ejercicio que nos piden, entero. Entonces tiene que ser necesariamente entero. X tiene que ser necesariamente entero. Entonces no puede ser 91. Entonces vamos a darle un grado más para que sea entero. Y para que sea entero. Beta que para que sea entero. Un grado más. A ver, para que X no nos salga decimal. Eso es lo que estoy haciendo para X no nos salga decimal. Entonces, beta tiene que ser 92. Vamos a poner con 92. Tal vez X no nos salga decimal. 180. Este 92 está sumando. Pasa al otro lado a restar. Sería 180 menos 92. 2x es igual a 88. Entonces, ¿X cuánto es? 44. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo. Ya tenemos todo. X ya no salió entero. Entonces, el mayor valor de X que tiene que ser entero es 44. Mayor valor porque di a beta le di el menor valor posible. Ya les expliqué por qué. Si yo a beta le doy un mayor valor, entonces X se achica, más claro. Si beta se agranda, X se achica. Y si X se achica, beta se agranda. Entonces, por eso le di el menor valor a beta. Porque así conseguimos el mayor valor para X. Entonces, ya tenemos el valor de X. Ahora el segundo triángulo se hace lo mismo. A ver, este símbolo es un símbolo noruego que se lee her, ¿ya? Her, entonces tiene que ser obtuso. Tiene que ser obtuso. Ya, muy bien. Entonces, tendríamos el mismo triángulo, ¿no? Entonces tendríamos que her tiene que ser y y y. Entonces tendríamos el mismo problema que con X. Entonces X es igual a y, que es igual a 44. Entonces así tenemos ¿cómo se llama? Que X y Y son iguales. Este es el mismo triángulo, ¿ya? Es el mismo triángulo isósceles. X y Y son iguales, igual a 44. Esto sería
la resolución del ejercicio 5. Me olvidé de decirles que nos piden x más y. ¿Cuánto es x más y? Sería x más y sería 44 más 44, que nos da 88. Muy bien. Y ahora sí pasamos con el ejercicio 6. Listo, tenemos las medidas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Se encuentran en la relación de 2 a 3. ¿Qué quiere decir la relación de 2 a 3? Que por ejemplo, si un ángulo es igual a 4, perdón, si un ángulo es igual a 4, entonces el otro tiene que ser 6. Y así. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en relación de 2 a 3? ¿Qué quiere decir en relación de 2 a 3? A ver, vamos a poner. Acá ya he dibujado un triángulo rectángulo. Quiere decir esto. Entonces, quiere decir que 2 sobre 3 es igual a... vamos a ponerle x y y. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que x sobre y es igual a 2 sobre 3. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Esto lo recomiendo, esto lo van a ver en su tema de relaciones y proporciones más adelante. Bueno, acá dibujé el triángulo rectángulo, donde ya saben que uno de sus ángulos es igual a 90. Y entonces, por consiguiente, x y y, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Ya que 90 más 90 nos da 180. Entonces, x y y tienen que sumar 90, porque ya tenemos un 90. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner un k, y acá, arriba y abajo, k y k. ¿Ya? Y vamos a igualar. X va a ser igual a 2k. Y y va a ser igual a 3k. Entonces reemplazamos. Reemplazamos acá. A ver. Ya no va a ser x. ¿X cuánto valía? 2k. Y y 3k. Entonces, ¿cuánto les dije que su suma tiene que ser? Igual a 90. Entonces 3k más 2k es igual a 90. 5k es igual a 90. ¿K cuánto vale? K vale 18. Muy bien, ya tenemos el valor de K. Entonces ya tenemos el valor de X y tenemos el valor de Y. Entonces, X ¿cuánto debe valer? X es igual a 2K. Entonces, como K vale 18, entonces 18 grados, entonces X vale 36. ¿Por qué? Tendríamos que 36, 18 por 2 nos da 36. Y Y tiene que ser 3K. 18 por 3, 54. Entonces verificamos. 36 más 54 es igual a 90. Sí. Entonces acá tenemos 54 y acá tenemos 36. Entonces sería 54 más 36, 90, más 90, 180. Entonces ya tenemos el ejercicio resuelto. Calcula la medida la medida del menor de ellos. ¿Cuál es el menor de ellos? X. Y X vale 36. El menor es igual a 36. Muy bien, entonces ya tenemos el ejercicio resuelto. Ya, esto era lo esencial, que pongamos una razón. 2 sobre 3 es igual a x sobre y. X le di valor x sobre y letras porque sería mejor trabajar con valores. Podemos poner a y b, ¿ya? Y ponemos k y k y lo igualamos. Eso sería siempre que tengamos este ejercicio que nos digan que los ángulos están en relación, entonces hacemos lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el ejercicio 7. La medida de un ángulo obtuso de un triángulo obtusángulo, o sea, la medida del único ángulo obtuso, pues, de un obtusángulo es igual a 2 phi más 8. Calcule el mínimo valor
entero de phi. Entonces tenemos, a ver, vamos a dibujar, ya bueno, ya dibujé el triángulo obtuso ángulo. Entonces acá el ángulo obtuso nos dice que es 2 phi más 8. El mínimo valor entero de phi nos dicen. Entonces, si, ¿cómo decirlo? Si phi es mínimo, entonces todo el ángulo también tiene que ser mínimo. Entonces el mínimo obtuso, ¿cuánto les dije que era? El mínimo obtuso es 91. Entonces tenemos que 91 es igual a 2 phi más 8. Este más 8 pasa a restar, sería 91 menos 8. Nos dan 83. Es igual a 2 phi. Entonces tenemos que este está multiplicando, pasa a dividir 83. Y acá nos surge un problema. El mismo que habíamos tenido en el otro ejercicio, el número 5. Que nos dicen que phi tiene que ser entero. Entonces 83 entre 2. 83 entre 2 no es entero, es decimal. Entonces tiene que ser un número par necesariamente. Entonces tiene que ser 92, perdón. Esto tiene que ser 92, igual a 92. O sea, 91 no puede ser porque si es 91, entonces phi nos resulta decimal. Entonces tiene que ser igual a 92. Entonces acá ahora sí, pasa al otro lado a restar, sería 92 menos 8 es igual a 2 phi. Esto nos da 84. Es igual a es igual a 2 phi. Este 2 está multiplicando, pasa al otro lado, dividir. Tenemos que 84 entre 2 es igual a phi. Entonces el mínimo valor de phi que puede tomar es 42. Ya está. Ejercicio resuelto. Ahora de nuevo. ¿Por qué le puse 92? Porque tiene que ser el mínimo valor entero. Mínimo valor entero y tiene que ser obtuso. Nos dicen que el ángulo tiene que ser obtuso, entonces tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180. Entonces el mínimo valor entero para el ángulo es igual a 92. ¿Por qué no 91? Porque es menor. ¿Por qué no 91? Porque si ponemos 91, phi nos resulta decimal, como ya les había mostrado. Si, si ponemos igual a 91, entonces sería 91 menos 8, nos sale 83. Entonces 2 phi es igual a 83. Entonces phi es igual a 83 entre 2. Entonces nos resulta decimal. ¿Cómo me di cuenta que nos resulta decimal? Porque todo número dividido entre 3, entre 2, para que resulte entero, tiene que ser par. El 83 no es par, entonces 83 entre 2 necesariamente me va a dar un número decimal. Entonces no queremos eso, entonces le puse 92. Uno más le subí. Entonces el mínimo valor de phi nos da 42. Muy bien. Entonces pasamos al ejercicio 8. Nos dice el ejercicio 8, el mayor cateto de un triángulo rectángulo mide 12. Calcule el mínimo valor entero de la longitud de la hipotenusa. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Y ponemos nuestro ángulo recto. Pues un triángulo rectángulo necesariamente tiene que tener un ángulo recto. Entonces vamos a ponerle el ángulo recto acá. Nos dicen que el mayor de sus catetos mide 12. Entonces vamos a poner dato 12. El mínimo valor entero de la longitud de la hipotenusa. A ver, en un triángulo rectángulo, según su teoría, ¿qué se cumple? El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado nos da hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a poner cateto y acá hipotenusa. El otro cateto
y la hipotenusa es el lado más grande. Entonces tendríamos que 12, porque ya tenemos un cateto, nos dicen que 12 al cuadrado es más c al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. A ver, entonces tenemos que 144 más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. El mínimo valor entero de la longitud de la hipotenusa. A ver, vamos a pensar un poquito. Sí. Mejor vamos a dejarlo con 12 al cuadrado, ¿ya? Ahora les explico por qué. A ver, el mínimo valor entero de la longitud de hipotenusa, ¿cuánto debería ser? Recordemos que ya tenemos 12 al cuadrado, más algo nos da la hipotenusa al cuadrado. Entonces, tiene que ser necesariamente mayor que 12 al cuadrado. Tiene que ser necesariamente mayor que 12 al cuadrado. O sea, por ejemplo, acá en esta suma, el mínimo valor que puede tomar la hipotenusa al cuadrado tiene que ser 12 al cuadrado. Entonces, necesariamente esto tiene que ser 0. O sea, 12 más 0 nos da lo mismo. Entonces, esto puede ser el mínimo valor. Pero, acá surge el problema. Que el cateto no puede ser igual a 0, pues. O sea, 0 al cuadrado nos da 0. Pero el cateto no puede ser 0, es una medida. No puede ser 0. Entonces necesariamente, ¿cuánto tiene que ser? Vamos a probar con 1. Si el cateto es igual a 1. A ver, vamos a borrar esto. Si el cateto, este de acá, es igual a 1, entonces tendríamos que 144 más 1 es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto nos da 145. Hipotenusa. Recuerden que estamos hallando el mínimo valor entero. Este al cuadrado pasa al otro lado con raíz cuadrada. Entonces tenemos que 145 es igual a raíz cuadrada de 145 es igual a hipotenusa. Pero ahora un problema, raíz de 145, eso es decimal, entonces eso no da un número entero. Entonces la hipotenusa, si c es igual a 1, entonces la hipotenusa nos va a dar decimal. Entonces vamos a probar con otro valor. Si c es igual a 2, vamos a probar si c es igual a 2. Entonces, si c igual a 2, entonces tendríamos que 144 del 12 al cuadrado más 2 al cuadrado, este cateto, este más claro, 2 al cuadrado sería 4, es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto sería 148. Entonces pasamos al otro lado con raíz. 148, raíz de 148 es igual a hipotenusa. Raíz de 148 también nos da decimal, entonces 2 no puede ser. A ver, vamos a probar entonces con el 3. Y así hasta hallar un entero para la hipotenusa. Necesitamos un valor entero para la hipotenusa. ¿Ya? Entonces sí, tiene que ser cateto igual a 3. ¿Cuánto nos da esta suma? 144 más 9. ¿Cuánto es 144 más 9? 153. Raíz de 153 también nos da decimal. Entonces no puede ser raíz de 143. No, necesariamente. A ver, vamos a probar entonces con otro número. Con 4. A ver, vamos a probar con 4. Si x vale, si el cateto, el segundo cateto vale 4, entonces tendríamos que 144 cateto al cuadrado sería 16 es igual a hipotenusa al cuadrado. La suma de acá nos da 160 y 160. Entonces raíz de 160, este cuadrado lo paso al otro lado con raíz. Raíz de 160 también nos da decimal. El problema no nos pide un valor decimal para la hipotenusa. Si nos pidiera ya hace rato con 1 nada más, lo hubiésemos hecho. Entonces, no.
Entonces, ¿qué nos queda? 5, 144 más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos el 144 más 25 es 169. Es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces ya raíz cuadrada de 169. Raíz cuadrada de 169 es 13. Lo sacan con su calculadora, no se preocupen. Raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces sí nos da entero. Entonces si cateto es igual a 5, sí nos sirve. Entonces el mínimo valor entero que puede tomar la hipotenusa es igual a 13. Ahora de nuevo, todo se hace utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Acá es donde está un poquito la confusión. Acá. ¿Por qué estoy probando con 1, 2, 3 y 4? Entonces vamos a pensar un poquito. Si nos dicen que la hipotenusa tiene que ser lo menor posible, entonces la hipotenusa al cuadrado tiene que ser también lo menor posible. Entonces acá lo menor posible que debe ser es igual a 12 al cuadrado, porque así la suma nos da 2 al cuadrado. Entonces lo mínimo valor posible que puede ser 2 al cuadrado, pero si ponemos el mínimo valor posible 12 al cuadrado, el cateto necesariamente tiene que ser 0, porque sería 0 al cuadrado, sería 0, entonces sería 12 al cuadrado más 0, nos saldría 2 al cuadrado, pero el cateto no puede ser igual a 0, entonces vamos a ir probando con 1, con 2, con 3, o sea, tenemos que hallar el mínimo valor posible, o sea, la suma tiene que ser la mínima en sí, la suma tiene que ser la mínima, o sea, la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser la mínima. Como les dije, la mínima tiene que ser, debería ser 12 al cuadrado, porque 12 al cuadrado más 0 nos da 2 al cuadrado, tiene que ser la mínima. Pero, pero, el segundo cateto no puede ser igual a 0, porque es una medida. Entonces, probamos con 1, no nos sale decimal. Probamos con 2 también, con 3 también, con 4 también. Y recién con 5 nos sale que la raíz cuadrada nos da entero. Entonces el mínimo valor entero para la hipotenusa es igual a 3. Ya, seguimos con el problema 9. Ejercicio 9. En la figura AB es igual a BN es igual a CNC. Entonces segmento AB tiene que ser igual a, o sea, lado AB es igual a BN. Vamos a poner con unas dos rayitas, indicando que son iguales. Y BN es igual a NC. Listo. Entonces acá es muy simple. Tenemos el triángulo A. Este triángulo, a ver, vamos a ponerlo con otro color. Este triángulo de acá. Que es, a ver, si observamos un poquito más, es un triángulo isósceles, ya que dos de sus lados son iguales, entonces son isósceles. Y entonces, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces vamos a poner un ángulo alfa por aquí y alfa por aquí. Entonces vamos a hallar esos ángulos. Alfa más 60 es igual a 180. A ver, ¿cuánto sería alfa? Así mentalmente, alfa es igual a 60. Entonces tenemos que alfa es igual a 60. 60 y 60. Entonces tenemos acá un triángulo especial porque la medida de esos ángulos, los tres ángulos son iguales. ¿Qué nos quiere decir? Que es un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero todos sus ángulos son iguales y son iguales a 60. Entonces es un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su tercer lado es igual. Porque es un triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales. Entonces, ya tenemos hasta ahí el problema a la mitad.
Acá en el triángulo, vamos a borrar. En el triángulo BNC, acá en este triángulo, dos de sus lados son iguales. Como pueden observar, dos de sus lados son iguales. Entonces, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces acá, este phi se lo pone a este lado y a este lado también igual. A este se le tiene que poner el mismo ángulo que es phi. Entonces necesariamente tiene que ser este ángulo igual a phi. Vamos a poner con negro phi. Entonces tenemos dos lados iguales y sus lados y sus ángulos que se le oponen a esos dos lados iguales también tienen que ser iguales. Entonces por eso puse este phi acá, porque necesariamente si phi se le opone este lado igual a este, sus lados que se le oponen, sus ángulos que se le oponen tienen que ser iguales. Por eso puse acá phi. Vamos a poner de nuevo phi. Entonces ya tenemos casi el problema hecho. Entonces acá el teorema de la suma de dos ángulos no adyacentes es igual al ángulo exterior. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos es igual al exterior a este. Vamos a poner con celeste a este. O sea que la suma de estos dos ángulos es igual a este. Teorema de la suma de los ángulos no adyacentes es igual al exterior. Vamos a poner por acá para que se recuerden. Por ejemplo, tenemos este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo de acá. ¿Ya? Eso es lo mismo. Acá sería este ángulo más este ángulo nos da el ángulo exterior. En este caso que sería 60. Entonces aplicando esa propiedad tenemos que phi más phi nos tiene que dar igual a 60. 2 phi es igual a 60. Por lo tanto, phi ¿cuánto es? 30. Problema resuelto. ¿Por qué igual a 60? Por el teorema de los ángulos no adyacentes. La suma de los ángulos no adyacentes es igual a su exterior. ¿Ya? Eso creo que está en su teoría y si no, lo anotan. ¿Ya? Anotan esto. Dibujan un triángulo, ponen dos ángulos acá. Alfa más beta nos da acá alfa más beta. ¿Ya? El exterior, el ángulo exterior no adyacente. ¿Por qué no adyacente? Porque no está pegado. No está pegado. O sea, está más alejado de los otros ángulos. Entonces, phi es igual a 30. Terminamos con el ejercicio 10. En la figura, AB es igual, el lado AB es igual al lado BC. Entonces, como el ejercicio anterior, el lado